pedo aquí? Ya, bien todo. Ok, estamos en contacto, Oye, güey, ¿se arma o no se arma, güey? Es que yo sé que tú siempre tienes, carnal. Yo, Sony, I'm looking for that girl. I heard you got her. You need to pass her over. You know what I'm saying? Es ella de la que hablan, en todos lados la buscaban, alzaban piedras para encontrarla y era Un tatuaje es una modificación permanente de color de la piel en el que se crea un dibujo, una figura o un texto y se plasma con agujas u otros utensilios que inyectan tinta o algún otro pigmento bajo la epidermis de una persona. Deben saber que los tatuajes no son algo nuevo para nuestros tiempos modernos. Los tatuajes datan desde hace casi 3000 años y según la cronología empiezan con los egipcios. Estos ya conocían y practicaban el arte del tatuaje. Algo muy importante que debes considerar antes de hacerte un tatuaje es ¿por qué deseo hacerlo? Ya que debes considerar si solo es por gusto o por moda. En este caso, ambas cosas cambian constantemente, o bien si te conviene o va con tu estilo de vida. Debemos recordar que vivimos en un mundo aún conservador y que un tatuaje es una decisión permanente. Pero no todo es tan maravilloso, ya que estamos hablando de un aspecto importante como lo es la piel, y en ese sentido debemos tomar en cuenta los cuidados y medidas de higiene que deben ser consideradas a la hora de hacernos un tatuaje o perforación. Dando seguimiento a este reportaje, visité a una persona con amplia experiencia en el arte de tatuar y perforar la piel, mejor conocido como Toto González, que nos explica ampliamente sobre los riesgos y peligros que implica un mal trabajo. Hola, buenas tardes. Yo soy Toto González, uno de los tatuadores de aquí de Tecpan de Galeana. Tengo aproximadamente 8 años tatuando aquí en Tecpan de Galeana y orgullosamente es el primer estudio profesional establecido aquí en Tecpan de Galeana. Hemos batallado mucho por todo lo de la higiene y la gente esta que está tatuando en las calles y hace las cosas muy mal, pero pues vamos a luchar contra eso y espero que con esta notita muchas de las autoridades pongan un hincapié en el asunto acerca de los tatuajes. Muchas personas no se han dado cuenta que hay gente tatuando en las calles clandestinamente, con la misma aguja, infectando de virus ajenos a diferentes personas, utilizando métodos no muy convencionales, y es muy difícil encontrarlos porque son personas que andan en la calle, ¿verdad? No tienen un establecimiento, entonces es muy difícil dar con ellos o es muy complicado encontrarlos. Y a mí me gustaría que las autoridades se pusieran, no sé, a analizarnos, a investigarnos, a dialogar con nosotros, a llegar a un acuerdo para poder mantener esto en un margen más sano, porque esto del tatuaje es algo peligroso si no lo sabes trabajar. Hay muchos procesos, muchos procedimientos para hacer un tatuaje. Se involucran demasiadas cosas, agujas nuevas, guantes nuevos, las cositas donde se pone la tinta, tinta nueva, no sé, los tubos deben de ser desechables o esterilizables, acero quirúrgico, no se pueden reutilizar, ninguna de esos artefactos se puede reutilizar 2 veces o en 2 personas, es material nuevo, estéril y desechable por cada persona, así es como se debe de manejar. Y creo que hay mucha gente que ignora paso a paso el procedimiento de un tatuaje. Entonces yo siempre recomendaría y recomiendo a todos que pregunten siempre por su aguja, que se las muestren en paquetito, que la abran delante de ustedes y que la desechen delante de ustedes. Es una de las formas de cuidarse, de protegerse, que los guantes sean nuevos, limpios, de látex o algún otro material parecido. Que la máquina, hay 2 tipos de máquina, la rotativa y la profesional. Cualquiera de las 2 máquinas, siempre y cuando se utilicen de la forma correcta, van a ser eficaces para un trabajo de Entonces, pues yo pienso que deberíamos de enfocarnos más en hacerle más preguntas al tatuador o a la persona que está a cargo de la tienda acerca de cómo esterilizas tus agujas, dónde obtienes tu tinta, qué tipo de guantes usas, ese tipo de preguntas, no nada más me vas a cobrar barato o no sé, regatear por el precio. Creo que el regatear por el precio no va en un estudio de tatuajes, porque estamos jugando con nuestra salud y creo que nuestra salud no tiene un precio mínimo, ¿verdad? Entonces, si el tatuador te dice un precio, pues adelante, acéptalo.
creo que él sabe lo que está gastando en inversión para poder hacerte un tatuaje. Muchos ignoramos que el tatuador paga internet, paga renta, paga papel, paga tintas, paga agujas, paga transporte, paga su propia vestimenta, pero pues muchos piensan que es buena onda el tatuador, vamos a pedirle una rebaja o a ver si me lo fía, y creo que pues hasta ese caso también nos vemos mal, no pedir un tatuaje fiado. La salud no se fía, y muchos tatuadores juegan con la salud, así que hay que tener mucho cuidado. ¿Cuáles son qué es lo que debería tomar en cuenta la gente al momento de hacer su tatuaje? Bueno, deberíamos de tomar en cuenta que tenga divididas sus áreas, un área de descanso, una sala de espera, un área de exhibición de joyería, un área de dibujo, un área de lavado y desecho de material y el área de tatuado. Entonces debemos de calificar bien las áreas. ¿Y sabes cuando se infecta un tatuaje cuáles son los síntomas más comunes? Bueno, un tatuaje es muy muy difícil que se infecte si lo haces de la manera correcta. Si lo haces con agujas recicladas o con tinta de mala calidad, es muy fácil que se infecte. ¿Cómo se puede representar? Una infección se representa por enrojecimiento de la piel o cambio de color de la piel. Puede ser color negro, que eso ya es de plano gangrena, o MRSA, es una enfermedad muy peligrosa también esa. O puede llegar a nunca sanar el tatuaje, siempre estar suturando, siempre estar escamando, no sé, saliendo costra todo el tiempo constante, porque la tinta no es de calidad o porque las agujas fueron reutilizadas. Cuando tú tatúas, ¿cuáles son las recomendaciones para cuidarse de tatuaje? Una de las primeras, no tocarte ni dejar que te toquen con las manos sucias. No aplicar algunas medicinas tradicionales o caseras que muchas gentes recomiendan. Yo recomiendo aplicar vitamina E 2 veces al día, una vez en la mañana y una vez en la noche. No introducirse al mar o albercas, por eso de la contaminación en las aguas. No sabemos si el agua está perfectamente clorada en una alberca y en el río pues el agua no está 100% pura, ¿verdad? Entonces ahí también es un factor de infección. Otro es al salir la costra, en caso de no rascarse ni quitársela, y seguir aplicando vitamina E 2 veces al día por unos 15-20 días, dependiendo del cuerpo. ¿Y hay alguna clase de tinta específica o solo es como la? Pues tinta específica podría llamarlo que sí, porque debe de ser tinta para tatuar especialmente. Hay muchas marcas, hay muchas calidades de tinta. Hay tinta muy comercial que es muy sencilla, muy corriente, digámoslo así, pero sirve para tatuar, es lo mismo. Lo único que el color no va a quedar brillante, se va a opacar muy rápido, va a cambiar de tono, algunos factores, pero pues es nada más tinta para tatuar, no se utiliza para otra cosa. ¿Sabes cuáles son las leyes que requieren los tatuadores para tener un establecimiento? Sí, llenar los requisitos de salubridad, tener las divisiones que anteriormente mencioné, como la sala de espera, el área de tatuado, el área de desechos, y tener marcadas las áreas. Y para los piercings o las expansiones, traumas. Fíjate que es prácticamente lo mismo, pero en este caso se utilizan agujas huecas, que es un poco más peligroso. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de trabajos, porque las agujas huecas son fáciles de reutilizar. Les llaman catéteres algunas. Estas cánulas traen el hueco y queda un pedazo de piel dentro de ellas. Entonces, si se reutilizan estas agujas es más peligroso. Las agujas para tatuar no es tan peligroso, pero no es recomendable reutilizarlas. Pero sí, las agujas para perforar, eso sí, definitivamente no son nada recomendables. Oye, sobre las técnicas de tatuaje, ¿es una técnica en específico o solo es como aprendan? No, fíjate que en esto del tatuaje hay una rama inmensa. Old school, new school, clean-up, colores, tribales, black and gray, hay diferentes técnicas. Yo soy más como abierto a cualquier técnica, cualquier cosa que el cliente me traiga en su mente, yo se la hago. Colores, acuarela, grises, no sé, blanco y negro, solamente tribal, sólido, no sé.
hay muchos estilos. ¿Dónde aprendiste? ¿Dónde aprendí? Aquí en Acapulco. ¿Fuiste a alguna escuela? No, así, viendo, practicando con un amigo que se lo agradezco mucho, José Martín. Es mi brodercísimo, él me dejó tatuarlo por primera vez, yo no sabía tatuar y él me dejó utilizar su brazo para aprender a tatuar y con el tiempo mejoré mi técnica y pues ya es, aquí estamos. Porque ya finalmente el mensaje que les quieras dar a las personas que están viendo sobre, o sea, si se consideran hacer un tatuaje o piensan hacer una tatuación, todo esto que por supuesto deben tomar en cuenta las medidas de higiene y demás. Sí, yo recomendaría mucho que le echen mucho ojo dónde se van a tatuar, con quién se van a tatuar. Antes vean sus revistas, vean sus fotografías de sus trabajos, que sí sean realmente sus trabajos, que no sean fotografías bajadas de internet, que sean sus trabajos, chequen sus trabajos, vean el portafolio del artista, vean si en realidad los convence, dense una vueltecita, que les dé un tour en su tienda, mira, que les explique paso a paso, esto es el otro, aquí es donde se utilizan las agujas, aquí es donde están las tintas, aquí se tira esto, aquí se tira el otro, que te den un tour por el lugar y así te vas a sentir con más confianza. Eso yo pienso que es algo muy adecuado hacerlo, dar un tour en la tienda para que la gente sepa dónde estás tratando y con quién estás tratando. Cuídense mucho. Gracias. Sí, estos son algunos de los reconocimientos por haber participado en entrenamientos de resucitación artificial y el de resucitación artificial y primeros auxilios. El tatuador debe estar consciente y debe saber exactamente qué es lo que va a hacer o qué es lo que tiene que hacer cuando suceda alguna complicación con el paciente, ¿verdad? Uno nunca sabe. Puede llegar a pasar, pero no me ha pasado, pero pues para eso son los cursos, hay que tomar los cursos y saber exactamente qué es lo que se debe de hacer, cómo se debe de reanimar a alguna persona en caso de que llegue a desmayarse, en caso de que llegue a convulsionarse, en caso de que se corte o se lastime, qué es lo que uno tiene que hacer, cómo saber debe de reaccionar. Exactamente. Claro, esto es lo que te avala a ti como tatuador calificado, ¿no? Exactamente, sí. Está excelente. Son los certificados de Bloodborne Pathogens obtenidos en Columbus, Ohio, en el año del 2008. Esa es la clase principal de contaminación cruzada acerca de la asepsia y disepsia, de cómo cuidar tu área de trabajo, cómo utilizar los artefactos que están en tu área de trabajo. Evitar la contaminación cruzada. Muchos tatuadores ignoran la contaminación cruzada, contestan el celular, se rascan la cabeza con el guante expuesto. Entonces creo que hay que ponerle un poquito de más cuidado a todo ese tipo de detallitos que muchos tatuadores cuidamos. Sí. Te da comezón, te rascas con guantes y sigues tatuando. No sé, se te cae algo, lo levantas del suelo y sigues tatuando. Muchos tatuadores hacen eso, yo lo he visto personalmente y no me gusta, soy enemigo de eso y trato de hacer mi trabajo lo más limpio que pueda. Tattoos have often been presented in popular media as either marks of the dangerous and deviant or trendy youth fads. But while tattoo styles come and go, and their meaning has differed greatly across cultures, the practice is as old as civilization itself. Decorative skin markings have been discovered in human remains all over the world, with the oldest found on a Peruvian mummy dating back to 6000 BCE. But have you ever wondered how tattooing really works? You may know that we shed our skin, losing about 30 to 40,000 skin cells per hour. That's about 1 million per day. So how come the tattoo doesn't gradually flake off along with them? The simple answer is that tattooing involves getting pigment deeper into the skin than the outermost layer that gets shed. Throughout history, different cultures have used various methods to accomplish this. But the first modern tattooing machine was modeled after Thomas Edison's engraving machine and ran on electricity. Tattooing machines used today insert tiny needles loaded with dye into the skin at a frequency of 50 to 3,000 times per minute. The needles punch through the epidermis, allowing ink to seep deep into the dermis, which is composed of collagen fibers, nerves, glands, blood vessels, and more.
Every time a needle penetrates, it causes a wound that alerts the body to begin the inflammatory process, calling immune system cells to the wound site to begin repairing the skin. And it is this very process that makes tattoos permanent. First, specialized cells called macrophages eat the invading material in an attempt to clean up the inflammatory mess. As these cells travel through the lymphatic system, some of them are carried back with a belly full of dye into the lymph nodes, while others remain in the dermis. With no way to dispose of the pigment, the dyes inside them remain visible through the skin. Some of the ink particles are also suspended in the gel-like matrix of the dermis, while others are engulfed by dermal cells called fibroblasts. Initially, ink is deposited into the epidermis as well, but as the skin heals, the damaged epidermal cells are shed and replaced by new dye-free cells, with the topmost layer peeling off like a healing sunburn. Blistering or crusting is not typically seen with professional tattoos, and complete epidermal regeneration requires 2 to 4 weeks, during which excess sun exposure and swimming should be avoided to prevent fading. Dermal cells, however, remain in place until they die. When they do, they are taken up, ink and all, by younger cells nearby, so the ink stays where it is. But with time, tattoos do fade naturally, as the body reacts to the alien pigment particles, slowly breaking them down to be carried off by the immune system's macrophages. Ultraviolet radiation can also contribute to this pigment breakdown, though it can be mitigated by the use of sunblock. But since the dermal cells are relatively stable, much of the ink will remain deep in the skin for a person's whole life. But if tattoos are embedded in your skin for life, is there any way to erase them? Technically, yes. Today, a laser is used to penetrate the epidermis and blast apart underlying pigment colors of various wavelengths, black being the easiest to target. The laser beam breaks the ink globules into smaller particles that can then be cleared away by the macrophages. But some color inks are harder to remove than others, and there could be complications. For this reason, removing a tattoo is still more difficult than getting one, but not impossible. So a single tattoo may not truly last forever, but tattoos have been around longer than any existing culture, and their continuing popularity means that the art of tattooing is here to stay.